Hola, ¿te has preguntado alguna vez quién fue la esposa de Caín? La Biblia guarda silencio, pero eso no significa que no haya respuestas. En este video, exploraremos las teorías más fascinantes sobre las hijas de Adán y Eva, incluyendo el libro de los jubileos, aunque con cautela. Descubriremos por qué la longevidad de los patriarcas es tan misteriosa y qué nos dice la Biblia sobre lo que realmente importa. Suscríbete y activa la campanita para no perderte este viaje al pasado. Como te decía, la historia de Caín y Abel nos deja una pregunta inquietante: ¿quién fue la esposa de Caín? La Biblia, en su concisa narración, no nos lo dice. No menciona a otras hijas de Adán y Eva, dejando un vacío que ha generado siglos de debate e interpretación. Imaginemos la escena: un mundo recién creado, una familia pequeña, ¿de dónde apareció la mujer de Caín? Es un enigma que nos invita a explorar las posibles respuestas, a adentrarnos en un misterio que desafía la comprensión literal del Génesis. Una de las teorías más comunes, y que muchos teólogos han aceptado a lo largo de la historia, es que Caín se casó con una de sus hermanas. En el contexto del mundo antiguo, en aquellos primeros tiempos, las uniones entre hermanos o parientes cercanos no eran tan inusuales como lo son hoy en día. La población era limitada, y la endogamia, aunque hoy nos parezca algo impensable, era una práctica común para asegurar la supervivencia de la línea familiar. Piensa en ello: un mundo completamente nuevo, con una familia fundadora, las opciones eran limitadas. Pero, ¿y si la respuesta fuera aún más compleja? Otra teoría propone la existencia de otras criaturas humanas creadas por Dios, además de Adán y Eva. Esta idea, aunque no está explícitamente en la Biblia, abre un universo de posibilidades. Quizás la esposa de Caín pertenecía a otra línea familiar, desconocida para nosotros, pero igualmente parte del plan divino. Es una idea que desafía la narrativa tradicional, pero que nos invita a considerar la inmensidad del misterio. Para añadir aún más intriga a este misterio, existe el libro de los jubileos, un texto apócrifo, que no forma parte del canon bíblico, pero que menciona a Awan, la esposa de Caín, e incluso a Asura, la esposa de Set. Recuerda, es un texto no canónico, pero su existencia nos demuestra que la pregunta sobre la esposa de Caín ha preocupado a la humanidad durante siglos, inspirando diferentes interpretaciones y explicaciones. Pero, ¿cuántas hijas tuvieron Adán y Eva? La Biblia, de nuevo, guarda silencio. Solo nos habla de Caín, Abel y Set. La ausencia de nombres femeninos nos deja con una incógnita fascinante: ¿fueron solo 3 hijos, o existieron otras hijas que, por alguna razón, no se mencionan en el relato bíblico? Piensa en ello: si solo existieron 3 hijos, la posibilidad de que Caín se casara con una hermana o sobrina, aunque hoy nos parezca extraño, sería la única opción lógica dentro del contexto de la época. Ahora bien, si consideramos la posibilidad de otras hijas, el panorama cambia. Podrían haber existido otras familias, otras líneas genealógicas, que la Biblia, centrada en la descendencia de Seti, posteriormente, en la de Abraham, simplemente no detalla. Recuerda que la Biblia no es un registro exhaustivo de la historia de la humanidad, sino una narración enfocada en la relación entre Dios y su pueblo elegido. No era necesario mencionar cada nacimiento o matrimonio para transmitir su mensaje principal. Y aquí es donde entra en juego el libro de los jubileos, un texto apócrifo, es decir, no considerado parte del canon bíblico. Este libro, escrito siglos después, sí nombra a las esposas de Caín y Set, Awan y Asura respectivamente. Es interesante, ¿verdad? Nos da una perspectiva alternativa, pero es crucial recordar que su autoridad no es la misma que la de la Biblia. Awan y Asura son nombres que nos plantean más preguntas que respuestas, pero sirven para ilustrar la diversidad de interpretaciones que ha suscitado este misterio. Piensa en la longevidad de los patriarcas bíblicos. Vivieron cientos de años. Imagina la complejidad de sus vidas, el número de hijos, nietos y bisnietos que tuvieron. Es simplemente imposible que la Biblia registre cada detalle de cada uno de ellos. La Biblia se centra en lo esencial, en las historias que sirven para ilustrar las enseñanzas de Dios, no en una cronología completa de la historia humana.
Así que, aunque el misterio de la esposa de Caín y el número de hijas de Adán y Eva sigue abierto, la falta de información no disminuye la importancia del mensaje bíblico. Solo nos habla de Caín, Abel y Set. La ausencia de nombres femeninos nos deja con una incógnita fascinante: ¿fueron solo 3? La respuesta, como verás, nos lleva a terrenos complejos, incluso incómodos para nuestra mentalidad moderna. Para comprender la posible esposa de Caín, debemos entender el contexto social y cultural del momento. En la época de Adán y Eva, el concepto de incesto que conocemos hoy no existía de la misma forma. La población era extremadamente reducida, y la endogamia, el matrimonio entre parientes cercanos, era una práctica común y, en cierto modo, necesaria para la supervivencia de la comunidad. Imagina una familia pequeña, donde los lazos de sangre son los únicos vínculos sociales. En ese contexto, el matrimonio entre hermanos o primos cercanos no era considerado un tabú, sino una opción natural para formar una familia y perpetuar la descendencia. La Biblia, aunque no lo detalla explícitamente, no condena directamente esta práctica en las primeras generaciones de la humanidad. De hecho, encontramos ejemplos similares en otras culturas antiguas, donde la consanguinidad en el matrimonio no era vista con la misma repugnancia que en la actualidad. Así que, aunque parezca extraño a nuestros ojos, la posibilidad de que la esposa de Caín fuera una de sus hermanas, o incluso una sobrina, no es una hipótesis descabellada dentro del contexto bíblico. Piensa en ello: no había otras familias, otros grupos sociales. La supervivencia dependía de la unión familiar, y ese concepto de familia era muy diferente al que tenemos hoy en día. Es crucial comprender esto para analizar las narraciones bíblicas sin imponerles nuestra propia perspectiva moderna y nuestros prejuicios morales. Incómodo, sí, pero piensa en el contexto. Estamos hablando de un mundo muy diferente al nuestro, un mundo donde la genética y las poblaciones eran mucho más pequeñas. Para la gente de aquella época, el matrimonio entre hermanos o incluso primos cercanos no era tabú, al menos no en el mismo sentido que lo es para nosotros hoy en día. La Biblia misma no lo condena explícitamente en esos primeros capítulos, y la endogamia era, de hecho, una práctica común en muchas culturas antiguas. Imagina la situación: Adán y Eva tienen varios hijos e hijas. Con el paso de las generaciones, la población crece, pero lentamente. El matrimonio con una hermana o sobrina sería una forma de mantener la unidad familiar y asegurar la descendencia en un ambiente donde las posibilidades de encontrar pareja fuera del círculo familiar eran limitadas. No es algo que nosotros aprobemos hoy, pero era una realidad en aquel tiempo. Esta teoría, aunque pueda parecernos extraña, se basa en la comprensión del contexto histórico y cultural de la época. No estamos juzgando las acciones de estas personas con nuestros valores modernos, sino intentando comprender sus decisiones dentro de su propia realidad. Recuerda que la Biblia se centra en la narrativa religiosa, no en los detalles genealógicos exhaustivos de cada generación. Es importante tener en cuenta que la Biblia no proporciona la información completa de cada vida. Se centra en los relatos que son cruciales para la historia de la salvación y la fe. Los detalles sobre las esposas de Caín y Set, o el número exacto de hijos de Adán y Eva, se dejan a la interpretación y la especulación, abriendo un espacio para la reflexión teológica y la investigación histórica. Para la gente de aquella época, casarse con una hermana o sobrina no era tabú. Pero, ¿y si esa no fuera la única posibilidad? Piensa en esto: ¿qué pasaría si Dios, en su infinita creación, hubiera formado a otros humanos además de Adán y Eva? No lo dice la Biblia explícitamente, pero la posibilidad existe, abriendo un abanico de interpretaciones fascinantes. Esta teoría elimina el incómodo aspecto de la consanguinidad. Imagina un escenario donde Caín encuentra a su esposa entre esta población inicial, diversa y numerosa. Ya no habría necesidad de especulaciones sobre la genética o las uniones familiares en un grupo tan reducido. Sería una explicación sencilla y lógica, aunque la Biblia no la mencione directamente. Claro que esto nos lleva a otra pregunta: ¿por qué la Biblia no menciona esta posibilidad? Recuerda que la Biblia no es un registro exhaustivo de todo lo que ocurrió, sino una narración enfocada en la historia de la salvación. Es una selección de eventos y personajes clave para transmitir su mensaje central.
Detallar la vida de cada persona, incluyendo la existencia de otros humanos, podría haber desviado la atención de ese objetivo principal. Y hablando de omisiones, el libro de los Jubileos, un texto apócrifo, sí ofrece nombres para las esposas de Caín y Set, Awan y Asura, respectivamente. Sin embargo, recuerda que no es considerado canónico, por lo que su información no es definitiva. Pero nos ayuda a comprender cómo diferentes interpretaciones han intentado llenar los vacíos que la Biblia deja intencionadamente. Como te decía, ¿y si hubiera más personas? Aquí es donde entra en juego el libro de los Jubileos, un texto apócrifo, es decir, no forma parte del canon bíblico, pero que nos ofrece una perspectiva interesante. Este libro, escrito siglos después de la Biblia, menciona a las esposas de Caín y Set, añadiendo nombres y detalles que la Biblia omite. Para Caín, la esposa se llama Awan, y para Set, Asura. Recuerda, esto no es una verdad bíblica absoluta, pero nos da una idea de cómo se imaginaban estas historias en otras épocas. Imagina por un momento a Awan y Asura, mujeres con sus propias historias, sus propias vidas, en medio de un mundo recién creado. El libro de los Jubileos nos da una pequeña ventana a esas posibles vidas, aunque sea a través de una lente no canónica. Pero, ¿de dónde surgieron estos nombres? ¿Son invenciones, interpretaciones o quizás, ecos de tradiciones orales perdidas en el tiempo? Lo importante aquí es que el libro de los Jubileos nos recuerda que la Biblia no es un registro exhaustivo de cada detalle de la vida de cada personaje. Se centra en las enseñanzas espirituales, en el relato de la salvación, en la relación entre Dios y la humanidad. La genealogía de Adán y Eva, por ejemplo, se presenta de forma concisa, porque el foco no está en llenar todos los huecos, sino en transmitir un mensaje más profundo. Interesante, ¿verdad? El libro de los Jubileos nos presenta a Awan, la esposa de Caín, y a Asura, la esposa de Set. Nombres que resuenan con un eco antiguo, pero, ¿fueron personajes históricos o simplemente figuras mitológicas creadas para dar una explicación a un misterio? Recuerda que este libro no es considerado canónico, lo que significa que no forma parte de la Biblia oficial que conocemos. Su información, por tanto, debe ser tomada con cautela. No podemos afirmar con certeza su veracidad histórica. Piensa en ello, Awan y Asura podrían ser personajes inventados para rellenar huecos narrativos, para dar una respuesta a las preguntas que la Biblia no responde directamente. O, quizás, son ecos de tradiciones orales más antiguas, transmitidas a través de generaciones, y que encontraron su lugar en este texto apócrifo. Es importante recordar que la cultura y las creencias de la época eran muy diferentes a las nuestras, y sus sistemas de parentesco y matrimonio también lo eran. La clave está en entender el contexto. El libro de los Jubileos, aunque no canónico, nos ofrece una ventana a las interpretaciones y creencias de ciertas comunidades en épocas posteriores a la redacción de la Biblia. Analizar estas fuentes nos permite comprender mejor la evolución de las ideas y las diferentes maneras en las que se interpretaron los textos bíblicos a lo largo de la historia. No debemos descartarlo por completo, pero tampoco podemos tomarlo como una verdad absoluta. Pero volvamos a Adán, Eva y sus descendientes. Como te decía, el libro de los Jubileos, aunque no canónico, nos ofrece un vistazo a una época que la Biblia apenas detalla. Y es aquí donde surge otro misterio fascinante, la longevidad de los patriarcas. ¿Te has preguntado alguna vez cómo vivían cientos de años personajes como Matusalén o Noé? Es algo que nos deja pensando, ¿no? La Biblia no lo explica directamente, pero la inmensa duración de sus vidas nos plantea preguntas sobre la naturaleza de la vida en aquellos tiempos, sobre la relación entre Dios y la humanidad en sus inicios. Quizás un ambiente diferente, una fisiología distinta, o simplemente la voluntad divina de prolongar la vida de aquellos que serían pilares de la historia humana. Se especula mucho al respecto. Piensa en ello, generaciones enteras vivieron y murieron mientras un patriarca seguía con vida. Una perspectiva completamente distinta a la nuestra, ¿verdad? Y es precisamente esa diferencia la que nos hace reflexionar sobre la brevedad de la vida humana en la actualidad y la importancia de cada momento que vivimos. Pero hay algo más importante aún. La Biblia, en su sabiduría, no se centra en estos detalles, en la genealogía completa de cada persona.
Se enfoca en la historia de la salvación, en la relación entre Dios y la humanidad, en las lecciones espirituales que podemos aprender de las historias de estos personajes. La longevidad es un dato, pero el mensaje trascendental es lo que realmente importa. Y es aquí donde surge otro misterio, la brevedad de los relatos bíblicos. Piensa en ello, tú. La Biblia nos cuenta la historia de la humanidad desde su origen, pero no lo hace con el detalle que a veces desearíamos. Se centra en los grandes hitos, en los momentos clave, en las lecciones morales y espirituales. No es un registro exhaustivo de cada día, de cada decisión, de cada conversación de Adán y Eva, Caín, Abel o Set. Quizás te preguntes, ¿por qué esta omisión? ¿Por qué no se nos cuenta quién era la esposa de Caín con detalle? La respuesta, creo, radica en el propósito mismo de la Biblia. No es un libro de historia en el sentido estricto, sino un libro de fe, que nos narra la relación entre Dios y la humanidad, el plan de salvación y la promesa de redención. Los detalles secundarios, aunque interesantes, no son esenciales para este propósito central. Imagina la inmensa cantidad de información que se podría incluir si se narrara la vida de cada persona mencionada en la Biblia. Sería un compendio gigantesco, un océano de datos que podría eclipsar el mensaje principal. La Biblia, en su sabiduría, se enfoca en lo esencial, en lo que verdaderamente importa para nuestra comprensión de Dios y nuestro lugar en el mundo. Es una narración selectiva, una elección consciente de lo que es relevante para nuestra fe. Así que, aunque la ausencia de detalles sobre la esposa de Caín o el número exacto de hijos de Adán y Eva pueda despertar nuestra curiosidad, recuerda que la Biblia no pretende ser un registro histórico exhaustivo. Su propósito es mucho más profundo y trascendente. Es una guía para la vida espiritual, un faro que ilumina nuestro camino hacia Dios. Y eso, mi amigo, es algo mucho más valioso que cualquier detalle anecdótico. Como te decía, la Biblia se centra en lo esencial, en la narrativa de la salvación. No es un libro de genealogías exhaustivas ni un tratado de antropología. ¿Por qué? Porque su propósito es otro. Su objetivo es transmitir la fe, la relación entre Dios y la humanidad, y las consecuencias de nuestras decisiones. La historia de Caín y Abel, por ejemplo, es una poderosa parábola sobre el pecado y la violencia, y la historia de la familia de Adán y Eva es un recordatorio del origen de la humanidad y su posterior caída. Así que, aunque no sepamos con certeza quién fue la esposa de Caín, o cuántos hijos e hijas tuvieron Adán y Eva, eso no resta valor a la fe. La Biblia nos ofrece una narrativa poderosa, llena de simbolismo y enseñanzas morales que trascienden la necesidad de detalles genealógicos. De hecho, la falta de información nos invita a la reflexión, a la búsqueda de significado más allá de los datos concretos. La longevidad de los patriarcas, por ejemplo, nos habla de una época diferente, de un orden natural distinto al nuestro. Interpretar literalmente cada detalle puede llevarnos a callejones sin salida. Lo importante es comprender la esencia del mensaje, la transmisión de la fe y la promesa de redención. ¿Y tú, qué piensas? ¿Te deja más tranquilo o más intrigado el misterio que rodea a estas preguntas? Al final, la fe se basa en la confianza, en la aceptación de lo que no siempre podemos comprender plenamente. Las preguntas sin respuesta son parte de la experiencia humana, y a veces, la belleza reside en la búsqueda misma, en el camino recorrido para encontrar significado en el misterio. La Biblia nos guía en ese camino, pero también nos deja espacio para nuestra propia reflexión y búsqueda espiritual. Espero que este viaje al pasado te haya resultado fascinante. ¿Qué piensas tú? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más misterios bíblicos. Nos vemos en el próximo video.